Una vez más agradecemos el privilegio, agradecemos la oportunidad que tú nos das en esta mañana de poder reunirnos como iglesia, Señor, con el propósito de adorarte a través de nuestro culto congregacional, Señor. Y sabemos, Señor, que tu presencia, Señor, es latente, Señor, en medio de nuestro servicio, Señor. Y agradecemos, Señor, por ello, Dios. Quiero presentar, Señor, la exposición bíblica, Señor, que Cristo sea exaltado a través de ella, que podamos ver a Cristo, Señor, y que podamos ver, Señor, lo que tú quieres que nosotros ajustemos, que lo que tú crees que nosotros podamos trabajar, Señor, y que podamos aplicar tu palabra a nuestras vidas y que podamos vivir, Señor, conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 13 en adelante. Evangelio según San Juan, capítulo 2, desde el versículo 13 vamos a leer. Juan 2, 13. Y leemos. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí, como se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo de tu casa me consume. Amén. Ese es nuestro texto en esta mañana. Yo veía en el transcurso de la semana, yo veía todo el aparataje que se hacía en torno a lo que es el traslado del presidente de los Estados Unidos y veía algunas cosas y lo que se hacía y parte del protocolo que se lleva para que el presidente de los Estados Unidos pueda moverse de un estado a otro estado, la forma rigurosa, la seguridad rigurosa que hay en torno al primer mandatario de aquella nación. Al punto de que se envían personas y esas personas que están allí, que son de seguridad, esas personas determinan, incluso enviadas a veces hasta días antes del presidente estar allí, y esas personas son quienes determinan si el lugar es apto o el lugar no es apto para que el presidente de los Estados Unidos pueda estar en ese lugar donde su agenda dice que debía estar. Pero aplatanándolo un poco en nuestro país, ustedes saben que el presidente de nuestro país hace lo que se llaman visitas sorpresa que son bien coordinadas, y son bien coordinadas porque no pueden exponer al presidente simplemente a estar en zonas de riesgo, y son bien coordinadas y son bien dirigidas para que el presidente esté allí. O sea que en realidad no son tales visitas sorpresas, porque no son sorpresas, son bien coordinadas, son bien dirigidas por un grupo de personas que lo hace y que está allí incluso desde día antes organizando las cosas que se van a hacer, solo porque el presidente no se puede exponer en zona de riesgo como debe ser. Imagínense lo que conlleva, por ejemplo, en nuestro país toda esta organización. Pero en el palacio las cosas no son así, las cosas son diferentes. Cuando el presidente está allí en el palacio, allí no puede entrar en el palacio todo el mundo. Incluso las personas que forman parte de las visitas sorpresas no pueden entrar como le dé la voluntad al palacio, porque allí en el palacio también hay un protocolo y solo van a entrar al palacio las personas que estén aptas para entrar allí. Hay un requisito incluso
hasta de vestimenta para entrar al palacio. Pero imaginémonos por un momento que de repente le dan una cosa como la que le dan a nuestros políticos y ellos le dicen que todo el mundo puede estar alrededor del palacio. Y de repente empiezan a poner puestos de venta, puestos improvisados de venta. Imagínense a los vendedores de fruta, imagínense en una esquina, en la esquina de la 30 de marzo, imagínense allí un puesto de friquitaki con un puesto de jugo al lado. Imagínense en el otro extremo un puesto de ropa todo a 10 y al lado otro puesto de venta de empanada y yaniqueque. Imagínense que antes de la puerta de entrar al palacio, unos metros antes, entonces nosotros podamos encontrar un puesto de alquiler de traje, por si alguna persona va a entrar al palacio, pueda alquilarlo ahí y entrar y no tenga ningún inconveniente. Varias señoras, como nosotros la vemos en la Duarte, con poncheras llenas de aguacate, vendiendo aguacate a 15 y a 10. Varios puestos de CD a todo alrededor del palacio y por supuesto CD pirateado. 2 o 3 frituras vendiendo salami con frito, entresijos, enchufe, ustedes me entienden. Y varios que no se puede quedar, varios descuidistas viendo a ver a quién pueden quitarle el celular o pueden quitarle la cartera. Ahora imagínense, mirando ese cuadro imaginario, ahora imagínense a una persona que tiene una cita con el presidente y que ha sido agendada la visita de esta persona y que esta persona va para el palacio, a ese lugar, a encontrarse con el primer mandatario de la nación. ¿Cuál sería la actitud de esa persona? 2 cosas. Esa persona va a pensar y va a planificar lo que va a hablar con el presidente, pero también esa persona va a tomar en cuenta el mercado al que se va a enfrentar. Y es posible que la actitud de esta persona esté dirigida más a lo que vaya afuera que a lo que va a hacer dentro. Porque no solo pensará en lo que le dirá el presidente, debe pensar en cómo va a salir de ese lío que está alrededor del palacio. Y esta actitud, pensando en cómo saldrá de allí por esas personas que están alrededor, porque esas personas que están alrededor simplemente no hacen acto a aquel lugar. Imagínense un presidente de otro país que venga a visitar la República Dominicana, que se ha recibido en un palacio y todo esto que acabo de describir, no va a ser apto ese lugar para un mandatario de otra nación. Yo estoy convencido que todas las ilustraciones quedan cortas en cuanto a lo que uno quiere ilustrar. Porque a pesar de que el presidente es el primer mandatario de la nación, el primer hombre de la nación, de todas formas queda corto para lo que queremos ilustrar. Y quiero de inmediato entrar y luego veamos más de cerca todo esto, entrar inmediatamente a lo que es la explicación de mi texto. Y empecemos con la Pascua. La Pascua era una de las fiestas más importantes para los judíos. Y los judíos celebraban esta fiesta y ellos se trasladaban a Jerusalén, no importando en el lugar en que estuviesen en Roma, ellos se trasladaban allí porque ellos querían participar y querían ser parte de esta fiesta que eran sumamente importantes. En la fiesta de la Pascua se conmemoraba la liberación de Israel de su esclavitud en Egipto, cuando el Señor, recuerden, mandó al ángel para que aquel ángel de la muerte matara a los primogénitos y que cuando la sangre que el ángel viera allí en los linteles, allí en los póster, entonces el ángel de la muerte vea la sangre, no entrar allí, y esa sangre, todo lo que giró en torno a eso fue lo que yo quiero leer ahora en Éxodo capítulo 12, versículo 23, para que entendamos el contexto de qué es lo que celebra el pueblo de Israel con esto de la Pascua. Y cuando dice que Jesús sube entonces a Jerusalén, que va a Jerusalén a celebrar la Pascua, para que nosotros podamos tener el contexto de esto. Éxodo capítulo 12, versículo
23 dice allí Éxodo, porque Jehová pasará matando a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará de largo aquella puerta y no dejará entrar en vuestras casas al destructor para matar. Guardaréis estas palabras como ley para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Cuando hayáis entrado en la tierra que Jehová os dará, como lo prometió, guardaréis este rito. Y cuando os pregunten vuestros hijos, ¿qué significa este rito para vosotros? Vosotros le responderéis, este es el sacrificio de la Pascua de Jehová, quien pasó de largo las casas de los hijos de Israel cuando mató a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. O sea, esto es todo lo que tiene que ver en torno a lo que es la celebración de la Pascua. Era un rito que Dios le había dicho a ellos, que cuando ellos entraran a la tierra que Dios le había prometido, que ellos celebraran esto de manera ritual, celebraran esto. Y esta celebración se hacía anualmente el 14 del mes de Nisan, que es entre marzo y abril. Y ese día, entre las 3 y las 6 de la tarde, se sacrificaban corderos y allí se comía la Pascua. Y la Pascua estaba seguida por la fiesta de los panes sin levadura. Por lo que Jesús sube a Jerusalén no solo a celebrar la Pascua, sino también la fiesta de los panes sin levadura. Jesús sube a ambas cosas, a ser parte de ambas cosas o a estar en ambas celebraciones. Esta, como ya he dicho, esta es una fiesta, es una fecha importante y era una fecha importante y era una fecha donde todo Jerusalén era bien concurrida, estaba llena de peregrinación, porque iban a Jerusalén no solo los judíos, sino también iban extranjeros a observar, a ver y a ser parte del sistema ritual que se hacía en Israel. Muchos iban como espectadores. Pero también subían los hijos de los judíos que no vivían en Jerusalén y que iban entonces allí a celebrar su primera Pascua, iban allí a celebrar estas fiestas con su familia. Imagínense los judíos, todos los judíos dispersos por todo el imperio de Roma, y ese día era un día donde ellos debían subir a Jerusalén, y subían a Jerusalén y hacían todo lo que tenían que hacer para ir a Jerusalén y celebrar estas fiestas. Y tenemos que decir que por causa de la gran multitud que subía a esta fiesta se había convertido en un negocio. Por dos razones. Primero, porque quienes estaban encargados de supervisar a los animales para el sacrificio, estas personas que estaban en el templo y que eran las personas encargadas para verificar que el animal pasara la supervisión, porque era un animal conforme a lo que decía las escrituras, lo que Dios había dicho, que de la forma perfecta en la que tenía que ser un animal sin mancha, que no tenía que ser un animal cojo, que tenía que ser, etcétera, etcétera. Esas personas que estaban encargadas para revisar este tipo de cosas eran los dueños de los puestos de ventas de animales en el templo. Entonces usted supo, ¿verdad? Ellos eran los dueños de esos puestos. Entonces ellos de manera eran muy rigurosos a la hora en punto de la supervisión, pero su supervisión era una supervisión rigurosa, no porque ellos querían agradar a Dios, porque ellos querían descalificar lo que alguien lleve para que le comprara a ellos. ¿Ven por qué digo que era un mercado? Sumándose a eso, los viajeros que subían a Jerusalén, para ellos les era más cómodo comprar en el templo y no ir todo ese trayecto, porque no había metro, no había teleférico, no nada de eso, había que hacerlo a pie,
Claro que estaban los caminos de Roma que daban cierta facilidad, pero no era igual. Era más fácil y era más cómodo comprar en el templo, pero quien no tenía recursos para comprar en el templo y llevaba su animal, corría el riesgo de ser rechazado en el templo por la supervisión rigurosa de esta gente. No porque el animal no tenga las condiciones, porque ellos se la ponían en China para que tuvieran que comprar los animales de ellos. Número 2, estaban también no solo lo que vendían los animales, sino también lo que cambiaban dinero. Cuando usted llevaba una moneda y esta moneda no podía circular en el templo, usted tenía que cambiarla. Tenía que ser una moneda autorizada, una moneda judía o una de las monedas de Tiro, y usaban las monedas de Tiro porque eran monedas de oro. Los extranjeros tenían que cambiar sus divisas, tenían que cambiar sus monedas, tenían que cambiar su dinero por la moneda que circulaba dentro del templo. Y solo había un pequeño problema con esto, y era que estos puestos o estos cambistas eran y formaban parte también, los sacerdotes eran también socios y dueños de estos puestos de cambiar dinero. No podemos decir que eran remesas porque no lo eran, pero sí eran casas de cambio. Y esas casas de cambio eran dueños estas personas. ¿Y cuál era el problema? Porque todavía hasta ahora no se ha presentado ningún problema. Sí, el problema era que ellos cambiaban el dinero y lo que ellos cobraban por el cambio era exorbitante, porque ellos cobraban aproximadamente un 13% para poder cambiar las monedas, que era exageradamente caro. Por eso era un negocio. Mire, esta ofrenda era sustentada o era basada en Éxodo capítulo 30, versículos 13 y 14. Dice allí Éxodo: cada uno de los censados deberá pagar como ofrenda al Señor 6 gramos de plata, que es la mitad de la tasación oficial del santuario. Todos los censados mayores de 20 años deberán entregar esta ofrenda al Señor. Y ellos basaban esta ofrenda en torno a esos textos bíblicos. Y dice el pastor John MacArthur, hablando al respecto, cito: esta práctica empezó como un servicio a los adoradores, luego fue una degenerada bajo el régimen corrupto de los principales sacerdotes en explotación y usura. La religión se había vuelto algo externo, insensible y material. El templo de Dios se había vuelto una cueva de ladrones. Fin de la cita. Nosotros podemos verlo desde aquí, y desde aquí, al analizar lo que ya yo le he presentado a ustedes, es simple nosotros poder observar, es simple nosotros poder llegar a ciertas conclusiones, y podemos llegar a conclusiones como estas. Esos levitas, esos sacerdotes, esos que dirigían el templo, habían pervertido la práctica religiosa y habían pasado de ser y de estar enfocados en hacer lo que tenían que hacer para Dios. Estaban enfocados en un beneficio personal y en conseguir algo de eso para ellos gloriarse, glorificarse y beneficiarse ellos, no glorificar a Dios. Y podemos juzgarlo desde aquí, y podemos desde aquí todo mandarle piedra, pero yo creo que eso debe llevarnos a nosotros a analizar de que hoy todavía, hoy se corre el riesgo de nosotros excusarnos en nuestra arrogancia. Corremos el riesgo de que el corazón no arrepentido esté detrás de muchas prácticas religiosas, y que al final lo que se persiga sea un bienestar personal e individual, y no algo, y no un enfoque que esté dirigido, enfocado para la gloria de Dios, para la gloria de Cristo, y que el fin sea dar gloria a su nombre. Al final, lo que yo pueda conseguir, eso es lo que me importa. Y así actúan muchas personas hoy. Al final,
como lo hacían esas personas, es lo que yo pueda conseguir. Y lo grande no es eso, lo grande es que es sin importar cómo. No sé si me entendió. Es sin importar cómo. Y eso es lo que hace peligrosa su práctica. Que utilizan a las personas como que las personas son cosas. Y utilizan a las personas como que las personas son cosas, porque el fin no es la gloria de Dios, el fin no es edificar a las personas, el fin es ellos poder beneficiarse de las personas. Y esa no es la práctica que vemos hoy. Eso no es lo que está sucediendo hoy. Que todo gira en torno a lo que los dueños de las iglesias quieran conseguir. No es eso lo que vemos hoy. Allá era, en el templo era que todo giraba en torno a lo que los dueños de los puestos querían. Bueno, aquí hoy todo gira en torno a lo que los dueños de las iglesias quieren, o lo que creen que son dueños de las iglesias, porque la iglesia, el dueño de ella es Jesucristo. No en torno a servir para agradar al Señor y hacer la vida del creyente más práctica para que éste pueda madurar y pueda alcanzar lo que la Biblia enseña. No, ese no es el propósito. El propósito es yo poder sacar un beneficio personal de ellos. Están ordeñando el rebaño. Eso es lo que sucedía en aquel tiempo. Eso es lo que todavía sigue sucediendo hoy. Que hay púlpitos donde se habla más de dinero que de Dios, donde se habla más de psicología que de la palabra de Dios, donde se habla más de principios psicológicos para enfrentar situaciones y para enfrentar problemas que de la palabra de Dios, porque ellos dicen que el problema es que hay que aprender esos principios. No, el problema no es ese. El problema es que el hombre es pecador. Hay un problema que se llama pecado en el corazón del hombre, y el único y lo único que puede sacar y limpiar al hombre es la palabra de Dios, que es la única que tiene el poder dado por Dios para ello. Solo la palabra de Dios nos puede limpiar. Solo la palabra de Dios nos puede dar lo que nosotros necesitamos para nosotros enfrentarnos a la vida, para nosotros enfrentar las crisis, para nosotros enfrentar las dificultades, para nosotros enfrentar las tormentas dolorosas de la vida. La palabra de Dios y solo la palabra de Dios. El problema es que hay predicadores que buscan un fin marcado, y buscan un fin marcado con su mensaje, y su fin es evidente que no es la gloria de Dios, que es un beneficio personal. ¿Qué es lo que estaba faltando allí en el templo, en el texto que nosotros leímos? ¿Qué era lo que estaba faltando allí? Allí estaba faltando una atmósfera de adoración. No había un ambiente propicio para la adoración de los que se trasladaban allí con el propósito de sacrificar y de adorar. No había un ambiente propicio para ello. Quienes estaban allí no entendían que estaban en la presencia de Dios, y que lo que ellos hacían en aquel lugar debían hacerlo para glorificar a su Señor, no para un beneficio personal. La actitud que debían tener no era la que tenían, no era la correcta. Debían tener otra actitud, y convirtieron la casa del Señor en un mercado de estafadores y de engañadores. No había reverencia, la reverencia que debe caracterizar al adorador, a ese adorador que está haciendo un servicio para su Señor, a ese que sabe que hay una dinámica en la adoración, y que esa dinámica en la adoración no empieza con lo externo, sino que empieza con lo interno. Que las cosas que nosotros debemos cuidar no solamente son las cosas externas, sino que también son las cosas internas. ¿Qué hacemos nosotros en el culto? ¿Cómo anda nuestra reverencia?
cómo anda nuestro corazón en torno a lo que hacemos. Estas 4 paredes no son mágicas, no. Si fuera así, fuera bueno, ¿verdad? Que las paredes sean mágicas y uno viene aquí y automáticamente puede tocar la pared y todo se resolvió. No, las paredes no son mágicas. Ahora, el hecho de que las paredes no sean mágicas, el hecho de que esto sea un edificio de cemento, eso no significa que a la hora en punto de nosotros reunirnos para el culto de adoración a nuestro Dios, nosotros debemos tener o debemos ser irreverentes, porque nosotros nos reunimos en este lugar como iglesia en nuestro culto de adoración y el fin de ello es la gloria de Dios, y al Dios que nosotros adoramos debemos respetarlo y debemos reverenciarlo. Cuando nosotros logramos entender quién es Dios, entonces superamos esta parte. Tenemos que lograr entender quién es Dios, porque cuando yo logro entender quién es Dios, entonces yo me ubico en tiempo y espacio. Y yo sé que cuando yo me reúno con la iglesia en la dinámica del culto, del culto congregacional, yo cuando voy a las escrituras me doy cuenta que Dios incluso ha prometido cosas en medio de esa dinámica, y que en medio de esa dinámica el Espíritu Santo trabaja y hace presencia de una forma increíble. Cuando yo entiendo eso, me ubico en tiempo y espacio. Saber quién es Dios y no perderlo de vista. Saber quién es Dios y no perderlo de vista. Y de entender que la Biblia nos enseña que las cosas que Dios toca, Dios las santifica. Repito eso. Las cosas que Dios toca, Dios las santifica. Y las cosas son santas no por las cosas, sino por el Dios que la tocó. Amén. Recordemos a Moisés. Moisés logra ver de lejos, a cierta distancia, una zarza. Y una zarza, esa zarza, cuando eran quemadas por el calor del fuego del sol, del calor del sol que se encendían, se prendían e inmediatamente desaparecían. Por la misma estructura de esta zarza. Sin embargo, Moisés ve la zarza arder y no consumirse. Y cuando Moisés sube al lugar, que Moisés llega a aquel lugar, sorpresa para Moisés. Él ve que la zarza está ardiendo, pero no se está consumiendo. Y escucha una voz que le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás pisando es un lugar santo. Ahora, el lugar donde tú estás pisando es un lugar santo. ¿Por qué? Porque la zarza está ardiendo. Porque la tierra que hay allí es una tierra blanca. Porque las rocas que están alrededor son rocas que nos inspiran y nos dan paz. No, el lugar es santo porque el Dios santo está en ese lugar. Quien santifica el lugar, entonces tenemos que llegar a la conclusión de que Dios es quien santifica el lugar. Dios estaba allí y Dios es la razón. Dios santifica el lugar donde Dios está, porque nuestro Dios es santo. Nuestro Dios es santo, y como Dios es santo, Dios santifica el lugar donde Dios está. Quiero citar a Henry Bridger hablando en torno a lo que es la santidad de Dios. Dice Bridger: la santidad de Dios significa que está libre de todo mal. La santidad de Dios incluye también su perfecta conformidad con su propio carácter divino. Es decir, todos sus pensamientos y toda su acción son consecuentes con su santo carácter. Fin de la cita. No podemos perder eso de vista. No podemos perder de vista que nosotros nos reunimos como iglesia, y al nosotros reunirnos como iglesia nos estamos reuniendo en nuestro culto congregacional, no
podemos perder de vista que en medio de nuestro culto congregacional suceden cosas que hace Dios a través de su Espíritu Santo, y que en ese hacer el lugar, las paredes no son mágicas, pero como Dios está allí en medio de su pueblo, el lugar es santo y merece nuestro respeto. Jesús se dio cuenta que se había perdido la pureza en la adoración en el templo. Jesús se dio cuenta de eso. ¿Y cómo reaccionó Jesús ante eso? Versículo 15 y versículo 16. Entonces, haciendo un látigo de cuerda, echó a todos del templo juntamente con sus ovejas y sus bueyes, y regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero, y derribó sus mesas. Versículo 16. A los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Se indignó Jesús. Esto es una escena aterradora. Jesús tomó un látigo y comenzó a echar a todos los que estaban allí con esa frase de cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado. La Reina Valera dice: cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en cueva de ladrones. Totalmente aterrador. El templo no era para eso. El propósito de la fiesta de la Pascua tampoco era este. Ellos estaban literalmente ordeñando a los adoradores. Estaban literalmente ordeñando a los que iban al templo. Esta gente estaban profanando la casa de Dios. Y por esa razón Jesús actuó de la forma en la que actuó. Este lugar en el templo donde se dio esto se llamaba el atrio de los gentiles, y ellos habían convertido eso allí en el mercado del atrio de los gentiles. Era imposible adorar en ese lugar, era imposible estar con una actitud reverente, era imposible estar en ese desorden y ese irrespeto a Dios. Y eso es lo que provoca indignación. Todo esto provocó la indignación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo puedo ver cómo el pueblo de Israel era un pueblo religioso. Yo puedo ver cómo el pueblo de Israel cumplía con las costumbres de los ancianos, pero también puedo ver que el pueblo de Israel no conocía a Dios. Porque el conocer a Dios nos lleva a saber que nosotros estamos en la presencia del ser más santo y más perfecto, y eso demanda de nosotros honor y respeto. Cuando nosotros no sabemos ni conocemos al Dios que nosotros adoramos, entonces nos comportamos de una forma irreverente, nos comportamos de una forma trivial. Cuando yo sé y conozco al Dios que yo adoro, entonces yo me comporto con respeto y honro a mi Dios a través de las cosas que yo hago, a través de mi servicio. Yo respeto el lugar de la adoración, no por el lugar, por el Dios al que yo me reúno a adorar. Hermano, si yo te preguntara en esta mañana, ¿respeta tú el lugar de adoración? Respeta tú el lugar de adoración. Tú sabes cuando tú vienes a la iglesia que tú vienes para la casa del Señor, y que en este lugar, que no es mágico como ya he dicho varias veces, pero que aquí nos reunimos a adorar al Dios Santo, y que como nos reunimos a adorar al Dios Santo, esto adquiere otra categoría, porque nosotros nos reunimos por Dios y en nombre de Dios. El Señor dice: mi casa no es una tienda llena de mercancía, es un lugar donde mi pueblo se reúne a dar gloria y alabanza a su Señor. Por eso nuestra vida ahora pasa a un plano totalmente diferente. ¿Por qué pasa mi vida a un plano totalmente diferente? Isaías capítulo 66 versículo 1 dice allí Isaías: así ha dicho Jehová, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está esa casa que me edificaréis? ¿Dónde está ese lugar para mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas.
Es así como todas estas cosas llegaron a existir, dice Jehová. Pero a este miraré con aprobación, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Y dice el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 48. Sin embargo, el Altísimo no habita en casa construida por manos humanas, como dice el profeta, allí citando lo que yo acabo de leer del profeta Isaías. Dios no habita en templo hecho de manos. Cristo vino para cambiar el lugar de la adoración. Y ahora, en vez de ser en un templo, y un templo que pudiera ser trivializado por las personas que iban a estar allí, ahora el centro de la adoración no era el templo. Ahora la adoración no estaba alrededor de un lugar físico como estaba antes. Porque ahora yo soy el templo de Dios. Ahora tú eres el templo de Dios. Ahora tu vida debe honrar a Dios. Ahora tu vida debe respetar esa presencia de Dios en ti. Y ahora es tu vida la que es el templo donde tú debes rendir la adoración a Dios. Ahora tú no tienes que subir ahora tú tienes que vivir una vida que agrade a Dios, porque tu vida es el templo de adorar a Dios. El templo no es un mercado de compra y venta. Es un lugar donde nos reunimos a rendir lo que nosotros somos en alabanza y en adoración a nuestro Señor, a nuestro Dios. Mi vida también debe ser un lugar de respeto, porque ahora Dios mora en mi vida y yo soy templo de ese Dios que exige de mí una vida de adoración. Mire como lo dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. Dice allí el texto, desde el versículo 12 vamos a leer para que podamos entender todo el contexto. Dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. La comida es para el estómago y el estómago es para la comida, pero Dios destruirá tanto al uno como al otro. El cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Pues como Dios levantó también... Pero como Dios levantó al Señor, también a nosotros nos levantará por medio de su poder. Versículo 15. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo para hacerlo miembros de una prostituta? De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une a una prostituta es hecho con ella un solo cuerpo? Porque dice: los dos serán una sola carne, versículo 17. Pero el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Huid de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Versículo 19, que es el que quiero que veamos. Todo lo demás es para que puedan tener el contexto. Versículo 19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Pues habéis sido comprados por precio, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo. El apóstol Pablo está diciendo: ustedes no saben que ustedes son templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en ustedes. Ustedes tienen al Espíritu Santo que Dios les dio, y ahora ustedes no son de ustedes, ustedes no se pertenecen, ustedes son propiedad privada, ustedes son ajenos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y era lo que los judíos habían olvidado, que el problema no es externo, es dentro. El templo sagrado ahora es el lugar sagrado, y ese lugar sagrado es mi corazón, es mi vida. Donde nosotros debemos reunirnos a adorar primero es en mi vida, donde yo debo reunirme a adorar. Los judíos profanaron el templo, olvidaron muchas cosas, y a veces nosotros, al igual que ellos, nosotros hemos olvidado algunas cosas, y nosotros muchas veces hemos olvidado que nosotros somos templo de Dios y que nosotros no podemos ni debemos hacer lo que se nos venga en gana. Nosotros somos propiedad privada y nosotros debemos honrar a nuestro Señor en nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos deben ser utilizados para glorificar a nuestro Dios. Y Pablo dice aquí, donde acabé de leer, que nosotros somos templo de Dios.
que Dios mora en nosotros, que nosotros somos ajenos, somos de Dios. Mi cuerpo le pertenece a Dios. Entonces yo no debo tomar decisiones a la ligera, debo pensar en el dueño de mi cuerpo. Y debo pensar en el dueño de mi cuerpo a la hora en punto de yo tomar decisiones que puedan afectar a mi cuerpo. Porque mi cuerpo es un templo donde yo debo honrar, donde yo debo adorar a mi rey. El versículo 20 dice, pues habéis sido comprados por precio, por tanto glorificad a Dios en vuestros cuerpos. Tú no eres tuyo, hermano, tú eres de Dios. Al igual que los judíos, muchas veces nosotros profanamos el lugar de la adoración. Muchas veces, al igual que los judíos, nosotros nos centramos en cualquier cosa, menos en el propósito que nosotros debemos tener a la hora de adorar. Y el propósito a la hora de nosotros adorar es engrandecer a nuestro Dios. Y debemos tener claro quién es nuestro Dios y para qué yo estoy, para qué yo vivo, qué fue lo que hizo en la cruz del Calvario por mí. Y eso me va a llevar a yo reverenciar a Dios con mi vida y todo lo que yo soy. El lugar donde mora el Señor es en mi vida. Y yo debo cuidar mi conducta, yo debo cuidar mis actitudes, yo debo cuidar mis formas, yo debo cuidar mis deseos, yo debo cuidar todo lo que yo soy, porque ahora el templo no es el templo físico, a pesar de que ya dije que el templo físico, por reunirme yo como iglesia a adorar a mi Dios en el templo físico, ese templo físico merece mi respeto, no por el templo, sino por el Dios que yo adoro en ese templo. Dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es lo que Pablo nos está pidiendo? Que presentemos vuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Pablo está diciendo que la entrega nuestra debe ser una entrega total, y que esa entrega total es la adoración a Dios, y esa entrega total incluye todos mis miembros, todo lo que yo soy, es una entrega a Dios, y eso es mi culto racional. El sacrificio de Cristo fue suficiente. ¿Cuánto creen que fue suficiente el sacrificio de Cristo? Dice Hebreos capítulo 9, versículo 11, pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes que han venido por medio del más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, versículo 12, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante a sangre de machos cabríos, ni de becerro, sino mediante su propia sangre. El sacrificio de Cristo fue único y es el sacrificio perfecto a través del cual los pecadores que fueron escogidos por el Padre antes de la fundación del mundo, solo a través del sacrificio de Cristo pueden alcanzar salvación y vida eterna. O sea que el sacrificio de Cristo es suficiente. Pero si el sacrificio de Cristo es suficiente, yo no debo estar alrededor de otro sacrificio para yo complementar ese. Porque ya yo estoy diciendo que el sacrificio de Cristo es perfecto. Yo no tengo que añadir al sacrificio de Cristo absolutamente nada. Ahora, ¿qué me pide las Escrituras? Bueno, que el creyente redimido por la sangre de Cristo debe sacrificar. Pero ¿qué es lo que debe sacrificar? Su cuerpo, sus deseos, todas sus formas, todo su cuerpo debe ser un sacrificio vivo. Y ahí entonces el instrumento suena diferente. El cuerpo del creyente no ha sido redimido. Y como no ha sido redimido, debe ser entregado a Dios en adoración. El cuerpo nuestro no ha sido redimido. Pastor, ¿qué usted está diciendo? Eso mismo, que tu cuerpo no ha sido redimido y que por eso tú tienes lucha con el pecado y por eso tú tienes todas las crisis, las luchas con el pecado que tienes, porque tú tienes un cuerpo que no ha sido redimido. Y por eso el Señor nos dice que nuestro cuerpo debe ser un instrumento de justicia.
que el único sacrificio aceptable por nosotros a Dios es el sacrificio de nuestro cuerpo. Amén. Dicho de otra forma, el único sacrificio aceptable es la entrega de tu cuerpo a Dios. Dejar de usar tu cuerpo para el pecado y ahora rendirlo a Dios como un instrumento de justicia. Cuando Jesús llegó al templo y vio el ambiente hostil que había allí, Jesús se dio cuenta y la profanación que había en aquel lugar. Para el que iba a adorar allí, esto no era un lugar digno, pero tampoco era un lugar digno para aquel a quien ellos adoraban. El lugar no estaba apto para la adoración. Y el lugar apto para la adoración que nosotros tenemos hoy en nuestra vida, en nuestro templo, es nuestro cuerpo. Y nosotros debemos adorar a Dios desde nuestro cuerpo y hacerlo de una forma que nosotros podamos agradarlo, sacrificando todo nuestro cuerpo para la gloria de Dios. La casa de Dios, que debía ser casa de oración, estaba siendo convertida en un mercado de provisiones. Y yo quiero preguntarle de manera retórica: ¿es tu vida un lugar de adoración o es un santuario de tus propios deseos? ¿Qué es tu vida? ¿Cómo tú puedes definir tu vida? ¿Es tu vida un lugar de adoración o simplemente es el santuario donde tú planificas y llevas a cabo todos tus deseos? Vivir conforme a la palabra de Dios es algo que a nosotros nos va a costar. Perderemos amigos. Otros se irán de manera voluntaria. Perderemos familiares. Jesús tomó el látigo y Jesús sacó a todos los que estaban allí. ¿Eso fue algo doloroso? ¿Usted cree que fue doloroso eso? Sí, yo creo que sí que fue doloroso. Creo que fue doloroso para estas personas e incluso mucho más doloroso para nuestro Señor. Pero muchas veces, amados hermanos, nosotros tenemos que pensar en las cosas, en este tipo de cosas, tenemos que pensar en las cosas que nosotros debemos perder para nosotros agradar a nuestro Señor. Y que muchas veces tiene que pasar lo inevitable, porque el dolor muchas veces es necesario. Y el dolor muchas veces es necesario porque ese dolor me va a llevar a yo adorar y a yo glorificar a mi Señor. El estándar que yo veo en las escrituras no son los demás. El estándar no son mis hermanos. El estándar no son los pastores, no son los líderes. El estándar es Cristo. Por eso el estándar es tan alto. Y no se trata de nuestros gustos, de mis gustos ni de tus gustos. Se trata de lo que el Señor ya dejó establecido en su palabra de cómo nosotros debíamos hacer en torno a lo que es la adoración y en torno a nuestro cuerpo. Y podemos ver que el lugar de la adoración, conforme a lo que vemos allí cuando Jesús llega al templo, es un lugar que debe estar limpio. Es lo primero que debemos traer de eso, es que el lugar de la adoración debe ser un lugar limpio. El lugar no es un fin en sí mismo, pero a quien nosotros adoramos merece ser honrado y merece ser respetado en el lugar donde nosotros nos reunimos a adorar su nombre. Amén. Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y esto es una cita al Salmo 69, versículo 9, que es donde dice esto, para dejarnos claro la razón por la que Jesús se indignó con esto. Jesús no toleraría el irrespeto y la irreverencia en la casa de Dios. Quiero citar a William MacDonald, hablando al respecto. Dice William MacDonald, cito:
Cristo manifestaba una intensa determinación de que la adoración a Dios fuese pura. Y los discípulos pudieron ver que era de este que hablaba el salmista. Nosotros deberíamos recordar que el cuerpo de cada cristiano es el templo del Espíritu Santo. Así como el Señor Jesús tenía afán porque el templo de Jerusalén fuese mantenido puro, igualmente debemos ser solícitos para que nuestros cuerpos sean cedidos al Señor para una limpieza continua a fin de la cita. Nosotros, así como nosotros vemos desde aquí, decimos, bueno, ese templo debió estar en tal condición, ese templo debió estar limpio, así debemos ver hacia adentro y ver la limpieza que hay o que debe haber dentro de nosotros. Cuando tú sientes deseos de mentir, cuando tú sientes deseo de quedarte con lo que no es tuyo, cuando tú sientes deseo de imponerte y de aplastar a los demás, cuando tú sientes deseo de no vestir con modestia, de hacer cosas que puedan dañar tu propia salud, siempre recuerda que tú eres templo de Dios. Siempre recuerda que tú no eres tuyo, que tú eres ajeno. Y como tú no eres tuyo y tú eres ajeno, tú tienes que cuidar lo que tú haces en las redes sociales. Tú debes cuidar lo que tú haces desde tu computador. Tú debes cuidar lo que tú haces cuando tú estás en la calle. Tienes que tener cuidado con lo que mira. Tienes que tener cuidado con lo que oye. Tienes que tener cuidado con lo que participa. Tienes que tener cuidado con todo, porque tu vida completa debe ser vivida para la gloria de tu Señor. También debes cuidar tus pensamientos. Y cuidar tus pensamientos, porque tú no eres tuyo, tú eres del Señor. Hermanos, somos de Cristo y debemos vivir para la gloria de Cristo. Aquel templo hecho de manos se le exigía limpieza. Cuanto más a nuestras vidas. Nuestras vidas deben ser vidas vividas para la gloria del Señor. Y deben ser vidas limpias, y todo cuanto nosotros hacemos debe ser de manera intencional hecho para nosotros agradar a nuestro Dios. Que el Señor nos ayude a hacer como tenemos que hacer. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Te pido que nos ayude, Señor, a meditar en ella. Que el poder transformador de tu palabra, Señor, nos cautive y nos haga, Señor, meditar durante toda la semana en ella, y que nosotros podamos ver las cosas que están sucediendo en nuestras vidas, que no te agradan, y que nosotros podamos extirpar, Señor, todas las cosas que no te agradan de nosotros, y que nosotros empecemos a ver que nuestro cuerpo es el templo donde tú moras, y que nosotros debemos honrarte y respetarte a ti desde este lugar, y que nuestro cuerpo debe estar apto para la adoración a ti, Señor. Ayúdanos a cuidar nuestros pensamientos. Ayúdanos a cuidar nuestros ojos. Ayúdanos a cuidar nuestros labios, Señor. Ayúdanos a cuidar nuestros oídos, Dios. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos honrarte con nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús.